Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 7, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien, vamos con las invasiones bárbaras. En ese tema número 7 es muy importante que recordemos algunas cosas que habíamos visto en el Imperio Romano cuando vimos la semana de Grecia y Roma. Bien, primero hay que plantearnos bien en que Roma tiene dos periodos importantes de desarrollo. Uno es el Imperio Romano, al Alto Imperio Romano, y el segundo es el Bajo Imperio Romano. El Alto Imperio Romano es el periodo de gran expansión, hegemonía, luces de Roma, digamos que es su mejor época, y el segundo periodo es el del Bajo Imperio Romano, en donde vamos a encontrar una crisis o decadencia del sistema. Eso entonces es el inicio de la gran caída de Roma, que va a terminar con las invasiones bárbaras que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, tenemos el Imperio Romano dividido en dos, ya tú sabes, por el emperador Teodosio, que divide Roma en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente para su hijo Flavio Honorio y Roma de Oriente para su hijo Flavio Arcadio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, profesora? Y es que Roma de Occidente es la que se va a quedar con el aspecto religioso y de gobierno, mientras que Oriente se va a quedar con el espacio monetario, ¿verdad? Muy bien, ellos van a ser los que resguarden la fortuna y riqueza del ex Imperio Romano de Occidente para intentar salvar lo que de este quedaba. Muy bien, ahora, cuando hablamos de las invasiones bárbaras tenemos que tener en cuenta que pueden ser de dos tipos: pacíficas como tu profe o violentas como tu flaca, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre los dos, profe? Es sencillo. Primero hay que darnos cuenta qué es un reino bárbaro. Un reino bárbaro es una comunidad, un grupo de personas que viven extramuros hacia afuera del Imperio Romano. El Imperio Romano no recibía o permitía que vivieran en él aquellas personas que no compartían su cultura, es decir, sus tradiciones y lengua. Recuerda que la lengua oficial del imperio es el latín. ¿Ok? Entonces, llamamos romano a todo aquel que no pertenece al imperio por las características que hemos mencionado. Muy bien, hay dos tipos de bárbaros. Los que están extramuros del imperio, por así decirlo, eso quiere decir que los que están en los límites o limes del imperio romano. Esto que tú ves acá le denominamos limes, o también llamado límites. Excelente. Ahora bien, estos pequeños reinos bárbaros hay que tener en cuenta que son sociedades seminómadas. Cuando hablamos de sociedades seminómadas, lo hemos visto ya en algún momento cuando vimos la prehistoria. Son sociedades en donde no hay desarrollo de agricultura, no hay desarrollo de ganadería, y esto les impide la sedentarización. No solamente eso, sino también que no tienen idea de una conformación política demasiado compleja, ¿verdad? La pregunta sería, profesora, ¿cómo podemos entender entonces que el Imperio Romano caiga por la invasión de unas sociedades, de un grupo de personas o una sociedad seminómade? Es muy fácil. Primero hay que entender que el Imperio Romano ya se encontraba en crisis por la acción de los cristianos. Los cristianos horadaron el sistema político y económico de Roma al difundir una forma ideológica de pensar conocida como cristianismo. El cristianismo eliminaba el politeísmo de los romanos, que estaba basado en el culto y la tributación a dioses de diferente índole para el desarrollo de la agricultura. Pero con la aparición del catolicismo, del cristianismo, se centra todo en un solo Dios que no cobra nada, que es amor, que es tu propio Padre, y eso hace que haya menos recaudación en el Imperio Romano. Tomando en cuenta esto, tenemos que entender que también se va a afectar al ejército, porque el ejército vive del Imperio Romano. Muy bien, entonces lo que hay que darnos cuenta es que este ejército se ve debilitado, y lo que antes estaba por todo el Imperio Romano cuidándolo, ahora solo va a estar en un espacio, el espacio de la ciudad de Roma. Y el resto, profe,
el resto de los limes o límites del Imperio Romano van a estar libres, por lo cual Roma va a hacer una alianza militar estratégica con los reinos bárbaros. Es decir, va a ofrecer tierras a cambio de que ellos cuiden los límites del Imperio Romano, que se conviertan en algo así como una frontera viva, ¿no? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar el ataque de los tártaros mongoles que vienen de Oriente, y también los hunos y otros reinos bárbaros mucho más despiadados que los que estábamos viendo al principio, que son ellos mismos. Por lo tanto, hay una alianza. El problema es que justo para este periodo hay ¿qué cosa? Hay un cambio muy fuerte en el clima. Y ese cambio en el clima, aunado al crecimiento de la población, y digo crecimiento de la población porque tú ya sabes que cuando alguien está sentado, la tasa demográfica crece, porque hay menos posibilidades de desarrollar enfermedades o de morir en medio de la cacería, etcétera, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de la población, un cambio de clima. Este cambio de clima los obliga a buscar un espacio para encontrar alimento, y esto hace entonces que se movilicen, pero dejan desprovistos los límites o límites del Imperio Romano, permitiendo que los hunos y los tártaros mongoles entren con fuerza. Esa entrada con fuerza, que los trae también con hambre desde Occidente, le llamamos invasiones violentas, que vienen desde Oriente y destruyen el Imperio Romano. Así entonces hemos visto las invasiones bárbaras, las pacíficas, también las violentas, y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta también son las consecuencias. Profe, ¿qué consecuencias me traen las invasiones bárbaras del siglo III al siglo V? Bueno, se produce por fin, ¿no?, el final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Eso es uno. Dos, surgen las lenguas romance, que son las combinaciones entre el latín y las lenguas oriundas de las sociedades seminómadas, es decir, el italiano, el francés, etc. Se aceptó y difundió el cristianismo como religión oficial, promoviendo la unidad. Muy bien. Así hay algo que tienen en contra los reinos bárbaros, es que ellos están no unificados, tienen su propia religión, su propia forma de pensar, su propia lengua. Entonces esto los debilita. Para poder volverse fuertes frente al Imperio Romano, es que todos los bárbaros intentan unirse en una sola fuerza o en un solo grupo a través de la Iglesia Católica, conocido como el cristianismo, y se logran expandir por toda Europa. Por otro lado, hay una ruralización de la economía, quiere decir que la mayor parte de actividades que les permiten vivir se hacen desde el campo, y hay un surgimiento de varios reinos germánicos como el visigodo, el ostrogodo, el vándalo, y ¿por qué no el más importante de todos? El reino franco. El reino franco, recuerda, va a ser importante porque le da origen al Imperio Carolingio. Entonces, como siguiente tema nos vamos con el Imperio Carolingio. Bien, vamos rápidamente con el Imperio Carolingio. Como habíamos comentado hace un momento, habíamos dicho que todo comienza desde el reino franco. Una cosa es el reino, que es el espacio físico de donde ellos provienen, y el espacio cultural, y otra cosa es la dinastía, que es la familia en la que se ordena este espacio físico. La familia es la dinastía. Como primer personaje a estudiar, vamos a ver a Carlos Martel o Carlos Martillo. Carlos Martel o Carlos Martillo, recuerda, importantísimo, porque va a ser el que siente las bases del posterior Imperio Carolingio y pertenece a la dinastía merovingia. Esta dinastía merovingia que va a acabar con Childerico III, último rey holgazán, después de una forma cruenta de batallas, ¿verdad? Finalmente, Carlos Martel tiene un hijo que es Pipino el Breve, y Pipino el Breve hace una alianza política y militar con la
Iglesia Católica. ¿Por qué, señores? Porque la Iglesia Católica tiene algo que sociedades tan pequeñas como ellas por ese entonces no tienen, y es difusión, ¿no? Es importantísimo tener una aliada que te ayude a expandirte rápidamente y sin tener que hacer tantas guerras, porque eso significaría una inversión muy importante que en ese momento todavía con la cual no cuentan, ¿no? Pipín el Breve tiene 2 hijos, Carlomán y Carlomagno. Nos vamos a ocupar solo del segundo. Carlomagno decide ya no solamente tener un apoyo de la Iglesia Católica, sino adjudicarse a la Iglesia Católica, por lo cual se corona el 25 de diciembre del año 800. Quiere decir que allí comienza el Imperio Carolingio. Él implantó diferentes reformas para poder mantener este Imperio Carolingio. Una de ellas es la reforma de la educación, que vamos a ver en un momento, y la otra es la reforma administrativa, que es la que tiene que ver con el mantenimiento de todo el reino. Carlomagno tuvo un hijo, Ludovico Pío, quien tuvo 3 hijos, Carlos, Lotario y Luis. En el caso de Carlomagno mantiene un tipo de gobierno unilateral en donde su poder y su persona concentran toda la fuerza, toda la energía del gobierno. En cambio, Ludovico tiene una pequeña dificultad, y es que sus hijos están disputándose el poder dentro del Imperio Carolingio, y es por eso que él se ve obligado a firmar un documento con el que se le pone fin al Imperio Carolingio, que tú conoces como el Tratado de Verdún del año 843. El Tratado de Verdún divide en 3 el Imperio Carolingio, destruye el sistema político y trae abajo todo lo logrado por Carlomagno. Tienes que tener en cuenta entonces que de ese magnificente Imperio Carolingio del que siempre hablamos, solamente tenemos 43 años, del diciembre del año 800 a el año 843 después de Cristo. Entonces vamos a poner por acá, él firma el Tratado de Verdún, que divide en 3 el Imperio Carolingio. Y luego, bueno, entre ellos siguen las disputas, ¿no? Ok, entonces, Carlomagno, ¿qué había hecho para mantener un estado tan concentrado política y administrativamente? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Bien, Carlomagno nos había presentado una organización política bien interesante a través de títulos de nobleza. Si eso es el Imperio Carolingio, teníamos a los duques, a los condes y a los marqueses. Mientras el Imperio Carolingio estaba operando, había un supervisor real. Ese supervisor real era el Mixi Dominici. Ahora, el Mixi Dominici, profe, ¿para qué sirve? Él supervisa al duque, el duque al marqués y el marqués a su vez al conde. De los 3, el más peligroso es el conde, en el sentido en que él vive prácticamente en la frontera del imperio, es el espacio más pequeño de todos y es el más difícil de controlar. Muy bien, pero ahora que ha ocurrido esto de la pelea por los territorios del Imperio Carolingio entre los nietos de Carlomagno, también se ha roto el poder del Mixi Dominici, porque este recibía órdenes del emperador, cosa que ya no va a funcionar así porque estamos tripartitos. Entonces, si el Mixi ya no puede supervisar al duque, el duque tampoco al marqués, el marqués tampoco al conde, ¿y qué ocurre? Bien, en cuanto al sistema administrativo, tú sabes que al que más hay que tenerle cuidado es al conde, en relación a que si el duque no supervisa al marqués, el marqués no puede supervisar al conde, este conde pequeño va a intentar golpear a los vecinos, que esas peleas, esas disputas son mucho más rápidas que hacerlas frente a un ejército mucho más preparado, con mucha más gente. Entonces hay una disputa por terrenos entre estos pequeños condes, ahora sin supervisión, que finalmente terminan por destruir esos pequeños condados, y cada pequeño espacio de estos antiguos condados se van a convertir en un feudo.
aparece entonces el feudalismo. Pero por favor, no te equivoques, no es que aparece un feudo y desaparecen los títulos de nobleza, porque ahí vamos a empezar a jugar nuevamente con los poderes, ¿no? El señor feudal que tenga el espacio más pequeño va a seguir siendo un conde, el que tenga el espacio mediano va a seguir siendo un marqués, y un espacio más grande va a comenzar a convertirse en un duque. Entonces ahora va a venir la idea de pelear por tener más tierras, y esta pelea de más tierras va a implicar entonces que van a tener más poder. Ahora entiendes, por ejemplo, por qué aparecen las cruzadas, por qué en el feudalismo hay tantos enfrentamientos, porque cada quien quiere subir en el espacio de la pirámide social. Una pirámide social que va a ser altamente jerárquica y, por supuesto, va a aislar el poder del rey. Entonces, tenemos que sin supervisor real, sin mixi dominixi, no hay supervisión en todo el imperio, y es por eso que aparece el feudalismo. Muy bien, en cuanto al espacio del legado que puede dejar o que debe dejar el imperio carolingio al mundo, así como Grecia ha dejado la democracia y Roma ha dejado el derecho, el imperio carolingio ha dejado las escuelas. La educación para ellos es lo más importante. Y ahí encuentras 3 tipos de escuelas: la escuela palatina, la escuela conventual y la escuela parroquial. En el caso de la escuela palatina, es la escuela en donde solamente se prepara la gente de la élite y básicamente en arte de guerra. Profesora, pero no se instruyen en lectoescritura o no aprenden matemática, física. No, bueno, en realidad tienes que tener en cuenta que debemos contextualizarnos, y en el contexto lo más importante no es tener conocimientos, porque eso no me va a llevar al poder. ¿Qué me lleva al poder en este periodo? Tener tierras, y para tener tierras debo saber pelear. Por eso es que en la escuela palatina lo más importante es el arte de la guerra. Por otro lado también está la escuela conventual, y esa escuela es básicamente para el sistema administrativo, es decir, los clérigos, aquellos que se van a dedicar a la burocracia. Entonces ellos van a agrupar sus conocimientos en 2 grandes espacios. Uno es el trivium y el otro es el quadrivium. ¿Qué son estos? Son conjuntos de cursos, de materias que deben aprender para poder administrar bien el imperio. Por ejemplo, en el caso del trivium vamos a tener la gramática, la dialéctica y la retórica. Y en el caso del quadrivium vamos a tener la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Profesora, ¿por qué me interesa esto? Es muy sencillo. Porque por ejemplo, para ser un buen político y administrar bien un espacio, los mismos carolingios consideraban que la gramática, la dialéctica y la retórica eran básicas porque había que convencer al pueblo. Ahora tienes que darte cuenta que esta educación está inspirada en el periodo clásico de Grecia y Roma, también conocido como greco-romano o greco-latino. Por eso también se le conoce este periodo como el Renacimiento carolingio. La educación es la forma en que los carolingios van a intentar regresar a un pasado glorioso de los griegos y romanos. Entonces, no te olvides, es el Renacimiento carolingio a través de sus 3 escuelas. Profesor, espérate que se vaya y me falta una. ¿Cuál te falta? Me falta la parroquial. Bueno, esa es la escuela en donde entras tú. Sí, tú que eres del pueblo, ¿no? Y que necesitas otro tipo de educación. ¿Qué educación necesitas? Una educación técnica manual, aquella que te permita solventar algunas necesidades, como por ejemplo la de los oficios como zapatero, herrero, artesano, panadero. ¿Y por qué? Porque los feudos son unidades cerradas en donde nadie entra y nadie sale, en donde la producción es interna. Por lo tanto, poco a poco se van a ir especializando, y cuando llegues al feudalismo vas a ver que todos tienen una especialización, y con esta pueden mantenerse dentro de los nuevos llamados feudos. Ahora, también se les enseña religión, que es súper importante, porque si hay una
relación entre la Iglesia Católica y el Imperio Carolingio es de evangelización, es decir, a donde vaya la Iglesia Católica debería ir el Imperio Carolingio y viceversa, y es por eso que el Imperio se encarga de manera obligatoria de propiciarles a todos los presentes, digamos, dentro del Imperio, en la educación religiosa a través del catecismo y el aprendizaje de las virtudes de Jesús y de María, ¿no? Bien, entonces, tenemos ya las manifestaciones culturales, los aportes del Imperio Carolingio, y la pregunta del millón es, profesora, ¿cae? Sí, cae el Imperio Carolingio. ¿Por qué cae? Por la división de y el desmembramiento del sistema a través de la desintegración del Imperio Carolingio. Bien, ya sabes que la causa principal para la caída de este imperio es la firma del Tratado de Verdún, que los dividió en 3. Ahora rápidamente nos vamos hacia el lado oriental y vamos a hacer nuestro tercer tema, que es el Imperio Bizantino. Bien, vamos ahora con nuestro tema número 4, el Imperio Bizantino. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, y es que recuerdas un poco lo que te estaba comentando yo al inicio de la clase, y era esta división del Imperio Romano de Occidente, bueno, del Imperio Romano como tal, en Occidente y Oriente, ¿verdad? Hemos visto un poco de Occidente y hemos visto que decae en el Imperio Carolingio, después en el feudalismo, pero del lado de Oriente tenemos a algo intacto, que es el Imperio Bizantino, lo que tú también llamabas Bizancio o Constantinopla, o Imperio Romano de Oriente, que era la parte que le había tocado a Flavio Arcadio. Entonces, sobre eso vamos a trabajar, sobre el Imperio Romano de Oriente. Ahora, que es el mismo que estamos viendo ahorita. Tú sabes que el Imperio Romano de Oriente había quedado en una disposición geográfica interesante, porque si todo esto era el Imperio Romano y esta parte era Oriente, o sea, China, India, ¿no? No es lo mismo decir Imperio Romano de Oriente que decir Oriente. Oriente es el lejano Oriente, India, China, Egipto, el mundo árabe. Cuando partimos Roma, sale Roma de Occidente y Roma de Oriente. Entonces, en un mapa, diríamos, mental, tenemos aquí Roma de Occidente, Roma de Oriente y el lejano Oriente, que sería China, India, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, este espacio entre Bizancio, Occidente y el espacio de Oriente Próximo son disposiciones que ponen a Bizancio como un lugar estratégico para poder desarrollar el comercio. Entonces, este lugar estratégico va a generar un aumento de las ganancias, va a generar un aumento de la riqueza, y esto va a llamar mucho la atención en Oriente, me refiero al lejano Oriente. Entonces, tenemos que van a intentar entrar y lo van a lograr, con lo que vamos a ver después en las consecuencias. Entonces, para que tengamos una idea, Bizancio es importante porque es el centro de relación comercial internacional, entre comillas, entre Occidente y el lejano Oriente. Entre las características del Imperio Bizantino tenemos al cesaropapismo. Diferente al Imperio Romano de Occidente, ¿no? El cesaropapismo es el sistema por el cual una sola persona, es el rey y el emperador, bueno, es el emperador y el sacerdote al mismo tiempo, controla tanto el Estado como la Iglesia. En cambio, en el caso de Occidente, donde estamos nosotros, es el emperador y aparte el papa. Aquí no, aquí es dos poderes en una sola persona. En el caso del comercio internacional, te lo había explicado, es la disposición geográfica de Bizancio. Y en el aspecto religioso, el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es la ruptura o separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Ortodoxa griega. La Iglesia Católica, pegado a lo que va a parecerse como el Nuevo Testamento,
y la Iglesia Ortodoxa pegada a lo que es el Antiguo Testamento. Quiere decir que ellos van a seguir a rajatabla una forma mucho más radical, mucho más recalcitrante, en donde ya no necesiten del centro que es Roma, sino que ellos produzcan su propio centro de radiación religiosa, ¿no? Al dividirse, el gran problema de Roma de Occidente es que ellos básicamente vivían del apoyo de Oriente y ahora tendrían que crear un nuevo foco de desarrollo religioso económico, el cual van a tapar con el desarrollo del Nuevo Testamento y algunas permisibilidades, ¿no? Porque Bizancio no necesita ningún tipo de publicidad, digamos, para que la gente venga, porque, bueno, su iglesia está autofinanciada por ellos. En cambio, Roma necesita gente que pueda aportar, que pueda ser útil, y eso provoca que se rompan algunas prohibiciones que tenían antes, como por ejemplo, grupos de personas que no pueden entrar a la iglesia, como las prostitutas, los ladrones, los pecadores, ahora serán perdonados por Dios, y con su dinero y su aporte, por supuesto, y su presencia, vamos a reflotar la iglesia católica. Entonces, tenemos la división de vamos a poner acá, división de iglesia en una moderada y otra radical. Y en culturales, el surgimiento del sincretismo religioso, que no es nada más que la conjugación de elementos griegos, romanos y orientales. Perfecto. En cuanto a las consecuencias, ¿qué ocurre con Bizancio? Bueno, y Bizancio es invadido por los turcos, que capturan Constantinopla. Los turcos vienen del mundo árabe, capturan Constantinopla y rompen la ruta de comercio. Al romper la ruta de comercio, hay nuevas cosas que debe pensar Occidente. Y luego tienes la inmigración de los intelectuales. Es cierto que cuando se toma Constantinopla, los intelectuales migran a Occidente, y por eso hay una fusión cultural entre Oriente y Occidente en nuestros días. Tenemos a Avicena, Averroes, tenemos el trabajo sobre el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos rápido con el Imperio Árabe. El Imperio Árabe está ubicado en la península arábiga y es básicamente unificado a través de su religión, el Islam. Es muy parecido a Occidente. Si te das cuenta, son los mismos preceptos prácticamente. El origen del Islam está dado por su importancia de haber logrado, como te decía, la unidad política y comercial en Arabia a través de una unidad religiosa monoteísta que tenía o que tiene hasta ahora como Dios a Alá, Dios organizador, ¿verdad? En cuanto a su economía, unifican África, Asia y Europa a través del comercio marítimo. Y en el caso de la política, hay un desarrollo de los califatos. Los califatos los califas son los sucesores de Mahoma al tomar el poder, porque cuando Mahoma, que es el elegido, el profeta elegido por Alá para que lleve todos sus preceptos al mundo, él, expande mucho la religión islámica, y a su muerte hay que dividir el territorio que ha logrado conquistar en tres diferentes. Uno es el califato ortodoxo, el otro es el califato omeya y el otro es el califato abásida. En el caso del califato ortodoxo, lleva al inicio de la expansión árabe. El omeya lleva a la máxima expansión territorial. Y finalmente la abásida es el momento final de la fragmentación. Muy bien, en cuanto a los aportes culturales, hay que recordar la aparición de los conocimientos de Oriente, como la alquimia, o llamado química, que busca el elixir de la juventud eterna y convertir el plomo en oro. Además, en aportes culturales, la aparición de Avicena con el canon de la medicina y la primera forma de ver disecciones en los cuerpos, porque para esta época en Occidente la idea de diseccionar un cuerpo era casi impensado, porque recuerda que el cuerpo es el templo de Dios y no se puede profanar, tampoco se puede cuestionar las condiciones divinas, y es por eso que donde se llegaba a hacer este tipo de actividades era simplemente
en Oriente y ellos las traen a través de Avicenas. En filosofía, Averroes con los comentarios de Aristóteles y los 5 pilares del Corán: la confesión, la oración, la limosna y el ayuno, además de la peregrinación, que es para los creyentes en Alá, ¿verdad? El Corán, su libro sagrado, por supuesto, y el desarrollo muy parecido al de la religión católica. Bien, ahora nos vamos con nuestro sexto tema, que es el del feudalismo. Perfecto, vamos con el feudalismo. Primero que hay que poner en claro cuáles son las causas de la aparición del feudalismo, y la primera y más importante es la desintegración del Imperio Carolingio. La siguiente es la decadencia del poder monárquico, obviamente porque gana poder el señor feudal, y el fortalecimiento de la nobleza, o sea que acá el que gobierna es el conde, el duque, el marqués, ¿no? Fortalecimiento de la nobleza. Y profesora, ¿por qué dice nobleza? Porque la pirámide social del feudalismo tiene 3 espacios. La base son los laboradores, o sea, la mano de obra, el campesino, el del pueblo, o sea, tú, ¿ya? Luego tienes los oradores, aquellos que se dedican a la oración. Estos son los curas, la iglesia, que pueden estar divididos en 2 también: el clero regular y el clero secular. El clero secular, el que se va a encontrar en claustro normalmente, y además el de más alto rango, y el clero regular, el que puedes encontrar en las parroquias, y además no tienen el gran peso político que tienen los anteriores. Muy bien. También recuerda, en cuanto a las características, tiene una economía de tipo de autoabastecimiento, en donde va a jugar un papel muy importante el pueblo, porque ellos son los que van dentro de las villas, en los feudos, van a producir. Hay herreros, panaderos, floristas, artesanos, ¿verdad? Por otro lado, también hay un predominio de las actividades agropecuarias, como es costumbre. Un feudo, que es una zona rural, es lo que más utilizan, ¿no? Vamos a poner aquí actividades agropecuarias. Y hay una reducción de la circulación de la moneda en las actividades comerciales. Por favor, no vayas a decir que no hay comercio. Sí lo hay intercambio, solamente que es directo, porque las monedas son acuñadas para un feudo determinado. El señor feudal acuña con su cara la moneda que solo funciona en su feudo, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir es que hay una reducción del comercio de tipo internacional, en donde no vas a encontrar lo que encontrabas antes en Bizancio, que habían intercambios, no, sino que todo va a ser dentro del feudo. No hay comercio internacional, pero sí hay comercio interno, por eso hay que hacer notar que hay reducción de la circulación de la moneda, ¿verdad? También tienes en política la fragmentación territorial en múltiples soberanías llamados feudos, y en sociales la ruralización de la sociedad, como te lo he dicho, y la división social. Hay que tomar en cuenta que el feudalismo es una sociedad enteramente estamental, en donde las relaciones de vasallaje y servidumbre son las más importantes de todas. En el caso de el vasallaje, es una relación entre un señor feudal más grande y uno pequeño. Un señor feudal un poquito más pequeño que el primero, en donde el señor feudal más grande ofrece protección y el señor feudal más pequeño ofrece ejército y dinero para la ampliación de los territorios del señor feudal más grande. También está la relación entre el señor y la servidumbre. La servidumbre ofrece contribución, es decir, rentas pagadas al señor y obligaciones, así como el señor también ofrece protección de tierras para subsistir, llamados mansos. No confundir beneficio con manso. Un beneficio se le entrega solo a otro señor feudal más pequeño, o sea, el vasallo. En el vasallaje sí hay beneficio. En cambio, en la servidumbre solamente hay mansos, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora qué está ocurriendo. ¿Por qué las cruzadas
¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el feudalismo entra en crisis, desaparece y comenzamos con un nuevo periodo llamado las cruzadas? Vamos con la sesión número 8 de esa separata. Bien, vamos rápidamente con las cruzadas. Recuerda que son guerras por búsqueda básicamente de tierras. Recuerda que el feudalismo en Europa está a todo galope y la obtención de tierras es lo más importante. Van a pelearse por estas tierras cuando ya no encuentren la posibilidad de seguir expandiéndose en Europa occidental. Van a ir hasta Oriente con el pretexto de recuperar el Santo Sepulcro, pero como tú ya lo sabes, solamente es un pretexto porque lo que quieran es una expansión del sistema feudal, o sea, dominar tierras. La Iglesia Católica quiere recuperar el prestigio perdido y también buscan abrir nuevas rutas comerciales que habían sido arrebatadas por la intervención de los turcos hace un tiempo, ¿no? Recuerda que habían intervenido la conexión económica de Europa Occidental. Ahora, en cuanto a las características, son convocadas por el Papa Urbano II, se dividen en 8 campañas y sobresalen la primera campaña y la tercera campaña. En la primera, recuerda que se divide en 2, señorial y popular, y la señorial es la única que tuvo éxito, y la tercera cruzada es la de los reyes, ¿no? Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto y Federico Barbarroja. Profesora, ¿qué vamos a obtener de estas cruzadas? Bueno, en la primera vamos a tener el Santo Sepulcro, que en realidad es más como una cuestión para que te des cuenta, o sea, lo he puesto para que te des cuenta que el pretexto de las cruzadas no es el Santo Sepulcro, porque aunque Godofredo de Bouillon en el 1099 lo recupera, la Iglesia Católica sigue en el problema territorial, ¿verdad? También recuerda, está la tercera cruzada, Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe II Augusto, que terminan por recuperar una ruta del comercio que a ellos les va a servir para su relación entre Oriente y Occidente, en lo que tú conoces como el Renacimiento urbano y comercial. Con eso nos vamos para nuestro ítem sección número 9. Bien, en el caso de nuestro ítem sección número 9, estamos hablando básicamente del renacimiento urbano y comercial en Occidente. ¿Cómo es que se define este proceso? A través de la reactivación del comercio y la reaparición de grandes ciudades. Cuando Felipe II Augusto recupera la ruta del peregrinaje, que es la que le dan los turcos, es la ruta que va de Oriente hacia Occidente. Pero es solamente la ruta, no es todo el terreno. Entonces, ¿qué hace Felipe II Augusto? Se le entrega a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica la convierte en una ruta de las reliquias, poniendo iglesias durante todo el trayecto y creando 2 órdenes religiosas, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios, quienes se van a encargar del manejo de estas formas de hospedajes con la Iglesia Católica, porque hacen ellos sus iglesias para que la gente haga peregrinación de Oriente hacia Occidente. Obviamente que ellos implementan el servicio de hospedería, de alimentación con estas 2 nuevas órdenes religiosas, y la idea es que una vez al año, o por lo menos una vez en tu vida, vayas a un lugar sagrado, que es en este caso si eres católico, vayas al Santo Sepulcro, y la Iglesia Católica comienza a sacar dinero con eso. Ahora, no conforme con eso, la Iglesia Católica va a intentar ir más allá, y es en el momento en donde aparecen las ciudades, siempre alrededor de las iglesias. Así la expansión de los comerciantes fuera de las iglesias católicas fue siendo cada vez más grande hasta que ya no hubo diferencia entre ellos, y podemos estar hablando de la reactivación comercial de Oriente a Occidente, porque esta ruta de las reliquias, esta ruta de las antigüedades ha hecho que se conecten ambos nuevamente después de las guerras llamadas o denominadas cruzadas. Ahora, no solamente vamos a traer productos de Oriente, también traemos enfermedades como por ejemplo la peste, que
que abunda en los puertos de Europa y sobre todo los de Asia. En Asia la gente se moría con bubones que apestaban, que estaban negros, sobre todo con inflamaciones de los ganglios, ¿no? Y de las glándulas en general. Y cuando ya ocurría, había un mal olor en el cuerpo, estornudos, vómitos, esputo sangriento, y eran contaminados básicamente por agentes vectores o insectos como por ejemplo las pulgas. Si bien es cierto, llegaban en estos barcos que traían trigo o algunas semillas del oriente, llegaban hacinados los marineros, picados por pulgas que eran las portadoras de la enfermedad porque las sacaban de las ratas, a las cuales también picaban dentro de las embarcaciones y picaban a una persona sana, transmitiéndole la enfermedad. Ahora, muchas de ellas murieron porque ya venían mal en los barcos y cuando llegaron al puerto la enfermedad se diseminó porque estaban muy hacinados. Si te das cuenta y miras bien el dibujito, vas a ver que comenzaron a pegarse las ciudades y al pegarse, bueno, tuvieron que replegarse y ya para que la peste no siga avanzando porque había matado prácticamente a millones de personas, es que tuvieron que replegarse al campo por un tiempo para poder reorganizar su sistema económico, ¿ok? A eso tú le llamas el periodo de la peste negra o la Gran Depresión. En esta Gran Depresión del siglo XIV está la pequeña edad glaciar para terminar. La Gran Depresión tiene como causa la pequeña edad glaciar. Esta edad es como un periodo de enfriamiento de la tierra en donde las sequías se vuelven constantes y no hay producción de alimento. La peste negra cae justo en ese momento, que viene desde Oriente por el Mediterráneo, diseminándose rápidamente por Europa por los viajes a niveles de desnutrición y de salubridad. Profesora, ¿pero por qué la peste los mata tanto? O sea, no lo entiendo. Es muy fácil, es que la peste los agarra en un momento en donde la pequeña edad glaciar los ha desnutrido, hay hambrunas, no tienen que comer, entonces la peste los ataca con mucha más potencia, ¿no? En características, como te lo había comentado, hay hambrunas, epidemias, guerras y un alarmante incremento de la mortandad producto de la peste negra, millones de personas muertos con la peste, conflictos bélicos como la Guerra de los 100 años que vamos a pasar a revisar en la siguiente separata, y también la crisis de la Iglesia Católica, el cisma de Occidente, que también lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la separación entre la carilla de los iconoclastas y aquellos que sí querían mantener la imagen de la Iglesia, de la Virgen María y los santos. Para hacerte la corta, en el caso del cisma de Occidente, hay una negativa por parte de una facción de la Iglesia Católica de seguir los preceptos de la Virgen María, de los santos, porque para ellos eso no era real. Lo que era real simplemente era la imagen de Jesús. Bien, hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy, cuando hablemos de las consecuencias. Ya para finalizar, cerrar con broche de oro esta clase, vamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué nos deja la peste negra y con qué termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna? ¿Cuál es el panorama que tenemos? Primero, la depresión demográfica y muerte de 20 millones de personas en Europa, impresionante, hace que toda la gente mire de la ciudad al campo. La disminución de la rentabilidad agrícola, eso quiere decir que la tierra se convierte cada vez en un negocio menos rentable, menos favorable, porque hay que nutrir mejor la tierra, ya que la pequeña edad glaciar la ha dejado destruida. Y finalmente, la elevación de los precios de la mercancía, sobre todo la del trigo, que es la más importante por la escasez que habíamos hablado ya, que propició la decadencia de esta época y la aparición de la Edad Moderna, en donde los reyes son la autoridad más importante. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: las invasiones de los diversos pueblos germanos, denominados por los romanos bárbaros, tuvieron como consecuencia la caída del Imperio Romano de Occidente. Estas invasiones consistieron en un gran movimiento poblacional producto de... Bueno, nos pregunta por las causas de las invasiones bárbaras. Recuerda que esas invasiones bárbaras son del siglo IV al siglo V y que nos están hablando de las primeras invasiones bárbaras. Bueno, el gran problema para la acción de los reinos bárbaros fueron los cambios climáticos que azotaron gran parte de Europa, sobre todo la parte norte de Europa,
en donde quedaron sin comida, y es por esto que, buscando alimento y por un aumento de la tasa demográfica, es que tuvieron también que salir de sus zonas y comenzar las invasiones. Por eso tu clave es la letra A. Cambios climáticos, especialmente la disminución de la temperatura en Europa del Norte. Dice, pregunta número 2, el feudalismo fue un sistema político, social y económico que estuvo vigente durante gran parte de la Edad Media en Europa, y sobre él podemos afirmar que España y Portugal no experimentaron ese sistema. No lo hicieron porque ellos tuvieron su propio desarrollo feudal. Esto es falso. El Imperio Carolingio se desarrolló posteriormente, también es falso, porque recuerda que el Imperio Carolingio es finales de la edad antigua, comienzos de la edad media. Las relaciones sociales eran de servidumbre, eso sí, recuerda, lo vimos en tu aparatita también durante la clase, relaciones de servidumbre y de vasallaje. La Iglesia Católica jugó un papel importante, políticamente hablando, por supuesto que sí lo hizo, y Europa sometió a América en este periodo, eso es falso, por eso tu clave es la letra D, 3 y 4. Pregunta número 3 dice, durante la Edad Media Europea, en Asia se desarrolló el Imperio Islámico. A continuación se presentan algunos acontecimientos de este periodo. Ordénelos cronológicamente. Muy bien, te piden que ordenes cronológicamente. Vamos de una vez. Dice, la huida de Yatrib en el año 622. La caída de Granada en 1492. La dinastía Omeya aparece en el 7 y termina en el 8. La vida de Averroes, sí, en el siglo XII después de ella. Y la dinastía abásida en el 13 después de ella. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu clave ahí? Tu clave ahí es la letra avioncito. ¿Listo? Avioncito. Bien, vamos rápidamente con la última parte, última pregunta de la separatita. Y dice, uno de los eventos junto a la gran peste del siglo XIV que marcó el ocaso de la Edad Media fue la Guerra de los 100 años, que enfrentó a dos potencias europeas que fueron Inglaterra, por la disputa de ¿qué? Por la disputa de Normandía, se pelean Inglaterra y Francia. Por eso tu clave es la letra D. Como cada semana, eso ha sido todo por hoy. No olvides que tenemos una cita la próxima semana.